buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Muy bien, bueno, pues ya estamos listos. Disculpen ustedes, hombre, aquí la falta de atención para ustedes. Ahorita estos minutos de espera, una disculpa, pero ya estamos listos. ¿Qué tal? Pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María, que te saluda en esta bonita y agradable noche desde esta ciudad de Tijuana, Baja California. Para todos ustedes, hombre, hasta donde llegue esta señal, tanto al interior como al exterior de la República Mexicana. Muchísimas gracias por acompañarnos en una noche más, un día más que el Señor nos permite pues vivir y experimentar este día martes ya, segundo día de la semana. Pues aprovechando, por supuesto, la bendición del Señor, le damos gracias por todo lo que nos ha permitido realizar y hasta por lo que no también. Y bueno, pues vamos a poner todas sus intenciones en este programa para, de alguna otra manera, pues hacerlas presente a nuestro Señor Jesucristo Eucaristía y en nuestras oraciones, por supuesto. Nuestro número de WhatsApp es el 664-371-2369. 664-371-2369 para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, pues también tenemos estos diferentes medios que el Señor nos permite hasta el día de hoy para poder compartir con ustedes en esta señal de Monte María. Tenemos a través de la 1470M, ahí a nuestros hermanos Radio Escuchas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también a través de internet, la página oficial www.montemaria.org. Ahí, de alguna otra manera, pues que nos pueden ver por la página oficial. A nuestros hermanos de Facebook, por supuesto, en el perfil de Monte María Radio y Televisión, claro que sí, también tenemos este perfil de Facebook donde nos pueden encontrar y, por supuesto, mandarnos sus intenciones, comentar, saludar. Y bueno, pues también de una manera diferida a través de mi canal de YouTube, Fray Sergio MJM. Fray Sergio MJM, mi canal de YouTube, donde también será grabado este programa para poder compartirlo con todos ustedes más adelante. Y bueno, pues ya vámonos rápidamente, ¿qué les parece con nuestro primer segmento, que es el Santoral del día de hoy? El Santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. San Elías. Vive el Señor, en cuya presencia yo vivo, yo estoy. Me abrazo de celo por el Señor Dios de los ejércitos. En esas dos frases de este gran profeta se halla sintetizada toda su vida, y son los lemas que sus hijos espirituales, los actuales religiosas carmelitas, tratan de vivir hoy. El Papa Juan Pablo II les decía a los capitulares carmelitas: vuestro carisma hunde sus raíces en el Antiguo Testamento y se centra en torno a la grandiosa figura del profeta Elías, el profeta del Nuevo Testamento. Él fue un hombre de Dios, maestro y testigo de oración. Este profeta aparece en la época del Yabismo, a mediados del siglo IX antes de Jesucristo, durante los reinados de Acab y de Jezabel. Toda su actividad y el tenor de su vida fueron una protesta contra el sincretismo dominante, proclamando la distinción clara entre Yahvé y Baal, con el repudio consiguiente de éste. Su obra culminó en el célebre Monte Carmelo. Su personalidad e influjo en el Antiguo Testamento se deja ver por el centenar de veces que se aduce su nombre y su obra. Los rasgos más característicos de su persona serían estos: es el heraldo de Dios, el precursor del Mesías,
el servidor de Dios, el que sirve a su pueblo, el predicador de un Dios que salva. Hoy celebran su fiesta los cristianos, judíos y musulmanes. Otros santos de hoy: Pablo, Librada, Justo, Sabino, Julián, Máximo. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues aquí vamos ahora con este siguiente momento, que va a ser el de presentarles a todos ustedes pues el Evangelio que corresponde a este día martes. Y nos dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señaló con la mano a sus discípulos. Dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal? Pues esto es interesante, ¿no? Muchos nos podemos ir por la finta, porque parece que Jesús está rechazando a su propia familia, ¿no? Y yo siempre he puesto este ejemplo cuando escucho el pasaje, precisamente este pasaje, ¿no? De cómo Jesús de alguna otra manera aparenta que, como si se avergonzara de ellos, ¿no? Aparenta una vergüenza, ¿no? Es decir, ay, no, ellos no son, ustedes son mi familia, ¿no? Pareciera como si los dejara por un lado, por el olvido. Pero fíjense que no. Para nuestra, de alguna otra manera, nuestra comprensión, pues así lo tomamos, pero no es así. Fíjense que de alguna otra manera es al contrario. Cristo mismo enaltece a su familia y no por protagonismo, sino por una humillación, sino por una docilidad, sino por una obediencia. Es decir, está señalando: quienes hacen la voluntad, esos son mi familia. Es decir, está declarando: ellos son mi familia, porque hacen la voluntad, no tanto por la sangre, sino porque hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hacer la voluntad de Dios es muy difícil? Y ese es el primer paso: reconocer la dificultad de la voluntad de Dios. Y no porque vayamos a obstaculizar o vayamos a impedir, ¿sí?, que la voluntad de Dios se haga en nosotros, no. Sino porque tenemos que ser realistas, reconocernos como seres humanos, pero también al mismo tiempo de que yo reconozco mi poca capacidad, es decir, mis límites como ser humano, al mismo tiempo enaltezco, realzo, pongo pues en el lugar que le corresponde a Dios, el primer lugar. Es decir, a Dios lo tengo muy por encima de mí. Por eso es importante reconocer, es difícil hacer la voluntad de Dios, no para fomentar la dificultad en las cosas de Dios, sino por el contrario, para decir: yo tengo que ser realista, soy humano y muchas de las veces estoy o salen por fuera de mi capacidad humana las cosas de Dios. Pero que a final de cuentas, en esta misma declaración donde expreso que Dios está fuera de mis capacidades, también puedo decir: Él es poderoso y lo puede todo en mí, ¿sí? El poder decir: aunque yo no pueda,
tú sí puedes, Señor. Así es que dame la fortaleza de aceptar tu voluntad. Es decir, pues enaltezco a Dios Padre en su Hijo Jesucristo como el verdadero poderoso, el todopoderoso. Señor, yo no puedo aceptar tu voluntad, pero sabemos que con tu fortaleza, tu acompañamiento, siempre estando dentro de mi corazón, me ayudarás a aceptar esa voluntad. Aunque no la comprenda, aunque me parezca un tanto cuanto muy loca, sé que tú de alguna otra manera harás bien para mí, para mi vida y mis allegados, mis familiares. Esto mismo presentaba seguramente Moisés en el Éxodo, como también Abraham en el Génesis, ¿sí? Una fe que va creciendo conforme al conocimiento de Dios. Es decir, cuanto más conozco a Dios, mi fe puede ir aumentando. Sí, se va a someter a diferentes pruebas, pero mi fe va aumentando. ¿Y qué cosa es la fe? Una entera confianza en Dios. Cuando yo confío en una persona, por ejemplo, sé que no me va a defraudar, sé que de alguna otra manera su realidad humana pudiera a lo mejor sí defraudarme en ciertos momentos, pero como lo conozco por ciertos años, ¿no? Como muchos de nosotros nos hacemos de amigos por años, ¿no? Hay personas que conozco que tienen hasta 25 años de amigos y se conocen perfectamente, ¿no? Porque aprenden a relacionarse, aprenden a comprenderse, aprenden a conocerse mutuamente y muy a fondo. Y cuando alguien llega a ese conocimiento, pues podríamos decirlo casi total, pues ya puedes de alguna otra manera disfrutar de incluso hasta pedir favores o tú hacer favores o saber cómo tratar a la persona. Entonces pasa lo mismo en una relación del hombre para con Dios, es decir, de nosotros para con Dios, que si lo vamos conociendo, que si nos vamos acercando, vamos a aprender a dejarnos llevar por sus brazos de Padre, a dejarnos conducir por su mano, que nos presenta la libertad. La mano de Dios siempre nos va a presentar la verdadera libertad, nunca la esclavitud. Y esa libertad consiste en ¿qué? Una paz en la conciencia, una tranquilidad interior, ¿sí? Una alegría interior, pero no alegría como la que muchos de nosotros ya conocemos, que siempre tiene que ser disfrazada por una sonrisa o que siempre tiene que ser alegre porque acabo de recibir algo a cambio. No, es una alegría, es un gozo interior que únicamente me lo da Cristo nuestro Señor. ¿A través de qué? Del estado de gracia, de su alimento que es la Eucaristía, su palabra también, y que me ayuda a poder fortalecerme en este camino cristiano que todos nosotros estamos tratando de responder. Comprendamos pues que el hacer dócil a la voluntad de Dios es precisamente aspectos que ya habían mencionado el libro del Génesis y el libro del Éxodo con los personajes de Abraham y de Moisés, y que por supuesto las pruebas no serán fáciles. Las pruebas que van a sobrellevar tanto Abraham como Moisés van a ser muy difíciles, y por supuesto la mayoría de esas pruebas serán fuera de sus capacidades humanas, pero que al final de cuentas, en un abandono total a Dios, es decir, en un reconocer, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, échame la mano, confío en ti, confío en tu poder. Por lo tanto, avanzaron en la misión que Dios le había encomendado. Y que esto les va a llevar, por supuesto, a ganarse un título, a ganarse a las almas, a ganarse el consentimiento de Dios Padre, es decir, el agradar a Dios Padre, porque eso es precisamente el único objetivo de hacer la voluntad del Padre. No es de que yo vaya a recibir propiamente algo, no es de que yo vaya a agradarme a mí, no, es de agradar a Dios Padre, es de poder de alguna otra manera comprender que esta voluntad que Cristo me presenta no solo me va a llevar a una paz en la conciencia, sino también aún agradar a mi Padre, a mi Creador y Dador de la vida, al Autor de la vida, quien de alguna otra manera pues se puede esperar esto y mucho más de nosotros, porque estamos endeudados, pues Cristo nos ha dado la vida y esto viene desde el mandato de Dios Padre, Dios que entrega a su Hijo por nosotros, a su único Hijo por nosotros, y por eso estamos endeudados con Él, el Autor de la vida, de poder devolverle por lo menos
el gozo de agradarle. Sí, nunca vamos a terminar de pagarle, pero sí podemos empezarlo a hacer con esta manera de poder agradarlo a Él, haciendo su voluntad, aunque muchas de las veces este aspecto de lo que va a ser su voluntad va a salir, vuelvo a repetir, fuera de nuestras capacidades, y muchas de las ocasiones y en repetidas ocasiones van a salir fuera de nuestros planes, de nuestras manos, de nuestra capacidad de pensar, porque muchas de las veces vamos a querer algo cuando a lo mejor Dios quiere otra cosa, que sí, efectivamente, para nosotros será como no lo sé, una persona muy mala con nosotros, un Dios malo con nosotros, que pensamos que es así, pero es totalmente lo contrario. Y esto siempre pongo el ejemplo de como cuando uno está, por ejemplo, en un concierto, que no alcanzas a ver al artista en el escenario. Y la mayoría de personas fanáticas, por así decirlo, que siempre van a conciertos y todo eso, ya saben o que tienen que estar en un lugar alto, o a veces, por ejemplo, entre novios, la novia se sube a los hombros del novio para poder ver al artista. Son esas personas fanáticas que quieren lograr alcanzar a ver. Pues es precisamente en nuestra vida cristiana con la voluntad de Dios Padre. Queremos alcanzar a comprender lo que trata la voluntad de Dios Padre. Queremos saber de qué está hecha la voluntad de Dios Padre. Súbete a los hombros de la fe para que alcances a comprender qué es lo que quiere Dios de ti. ¿Por qué no de alguna otra manera ahorita tienes la salud? ¿Por qué ahorita no tienes trabajo? ¿Por qué ahorita no tienes, no lo sé, a lo mejor hasta podríamos incluir hasta las cosas materiales? ¿Por qué no tienes un celular? ¿Por qué no tienes suficiente economía? ¿Por qué no tienes, no lo sé, el cariño de alguna futura esposa? ¿Por qué de alguna otra manera estamos pues siempre latentes y pendientes de las cosas materiales? ¿Y por qué no mejor primero vemos lo que Dios quiere de mí? ¿Qué vocación voy a escoger? O si ya tengo una vocación, ¿cómo darle plenitud a esta vocación? Es pues ponernos a una disposición de Dios a través de un análisis, ¿sí? De un examinar nuestra conciencia y comprender qué es lo mejor para mí. Lo que el mundo me presenta, lo que mis apetencias humanas de alguna otra manera reclaman, o lo que Dios me está presentando, que de primera mano instancia es la vida eterna. Y hoy, desgraciadamente, pues nuestro corazón está muy lejos de la vida eterna. No porque no la merezcamos, o bueno, en su debido momento, pues sí, porque siempre estamos en el pecado, siempre queremos llegar a Dios por signos visibles. Pero no es de que no seamos partícipes de ello. Cristo nos ha hecho partícipes de ello cuando Él aceptó la voluntad de su Padre. ¿Sí? Aceptó la voluntad de su Padre, nos ha hecho pertenecientes, partícipes de este mismo equipo, de poder ser integrantes de este plan magnífico de salvación. Y es a través precisamente de la participación que nos deja Cristo. Pero muchas de las veces, ¿qué hacemos? Pareciera pues que no pertenecemos a este equipo. Por eso mencionaba que el corazón nuestro está muy lejos de la voluntad de Dios, porque al parecer nos dejamos llevar por lo que el mundo presenta, por las apetencias, por lo que yo quiero, por lo que mi mente me obliga realmente a estar pensando en colmar mi cuerpo y no saciar mi alma. Para saciar el alma se necesita de poder estar en el verdadero alimento, que es Cristo a través de la Eucaristía y de su palabra. Y para recibirlos necesito primero enjuagarme, lavarme, purificarme. Es a través de la confesión. Anímate, acércate a conocer más a Dios para que puedas comprender de qué trata, de qué está hecha su voluntad y poder ser partícipe en este magnífico plan de salvación, ya no como un extraño, sino como un familiar de Cristo, porque Él mismo dice: ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Es decir, ¿quién es mi familia? Solamente aquel que hace la voluntad del Padre. Ojalá que en esta vida cristiana tengas la oportunidad de poder dar un espacio en tu vida y poder adentrarte al camino cristiano. Este peregrinar que es muy largo, pero que al final de cuentas te caerá en conciencia de que el final es la vida eterna, la mejor de las noticias que pudiéramos recibir.
que entremos al reino celestial, que seamos pues aquellos que estamos en fila para poder ingresar a la vida eterna. Y por eso, con esto, el Señor también nos hace reflexionar, que comparemos entre ambas cosas. ¿Qué es lo que pudiera precisamente darnos la plenitud? Las cosas, el mundo, el pecado, ¿sí? Mis apetencias, mis fragilidades, o lo que Dios me presenta, que ya lo que me presenta es mucho. Desde un principio nos ha presentado el darnos la vida. La oportunidad de vivir no es por mis méritos, sino por lo que Cristo ha hecho, que es un sacrificio, y lo sigue haciendo a través de la celebración de la Santa Misa, que muchos hoy lamentablemente no disfrutamos, no vivimos, no meditamos. Nos acostumbramos a verlos por los medios de comunicación, ¿sí? Cuando dije en algún momento en un programa, en muchos programas y en muchas ocasiones, he dicho que los medios de comunicación efectivamente sirven para evangelizar y se puede vivir la misa, la misa por los medios de comunicación, sí, pero únicamente si estás enfermo, si cuidas a algún enfermo o si tienes algún problema mayor o impedimento como la tercera edad, no tienes ayuda económica para llegar a una parroquia o queda muy lejos, o que no tienes algún, algún automóvil, algún carro para llegar, un impedimento mayor, muy mayor, más que de los que acabo de mencionar, ¿no? Los primeros que son la enfermedad o que cuidas a algún enfermo. Pero si no tienes nada de esto que acabo de mencionar y estás en perfectas condiciones y tienes posibilidad de llegar a alguna parroquia y aún así lo ves por los medios de comunicación, no es válida tu misa, ¿sí? Y aparte has cometido pecado mortal. Por eso, mis hermanos, aprendamos a acercarnos más a Dios, porque una vez que te acerques a Dios, que de alguna otra manera te incorpores al conocimiento de Dios, comprenderás paso a paso de qué trata su voluntad en nuestra vida. Ojalá nuestra relación con Dios crezca día con día. Me despido pues ahora sí de todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues me despido con esta frase que todos los misioneros de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.